Este es el juego Donkey Kong. Es el mejor juego de plataformas y puzzles que salió para la Game Boy. No hay discusión, es así. Además, fue el primer juego en darle a Mario habilidades gimnásticas que posteriormente veríamos en 3D en el Super Mario 64. Es uno de mis preciados juegos de la infancia y se ha muerto. No el juego, sino la batería, de forma que ya no guarda partidas. Así que hay que cambiársela. Lo primero es abrir el juego quitando el tornillo Game Beat de 3,8 mm. Después se desliza la tapa hacia abajo y ya se puede levantar. En la placa es fácil ver la batería. Voy a comprobar con el multímetro cuál es su voltaje, que es de 0,15 voltios, es decir, está completamente gastada. Para cambiarla se puede sustituir por una batería con contactos o por un portapilas de botón que hará más fácil la sustitución en el futuro. Yo usaré un portapilas y para los juegos de Game Boy el tamaño adecuado es el CR1620, que si os lo preguntáis significa 16 milímetros de diámetro y 20 décimas de milímetro de grosor. Para cambiar la pila, desoldaré la antigua calentando los contactos con el soldador y retirándola con cuidado. A la hora de poner el portapilas hay que asegurarse de instalarlo con la polaridad adecuada. En las pilas de botón hay una cara marcada como positivo y la cara más pequeña es el negativo. En el portapilas corresponde a estos contactos respectivamente. Los portapilas que he comprado no son muy buenos, la verdad. Si pongo la pila se dobla un poco. Para evitar que no pueda poner la pila después, voy a soldarlo con la pila puesta. El proceso es muy sencillo. Solo hay que soldar el portapilas en los contactos de la placa siguiendo la polaridad. Solo faltaría volver a montar el juego y probarlo. Ahora el juego sí guarda las partidas. Tengo bastantes juegos con pilas, así que ya que estoy, voy a revisarlos para ver si necesitan cambiarse la pila. Según los datasheets de las memorias que usan los juegos de Game Boy, pierden los datos si la pila está por debajo de los 2 voltios. Lo mejor es cambiar la pila si ésta se encuentra por debajo de los 2,5 voltios. Mientras termino de revisar los juegos, si te gusta el contenido de mi canal, suscríbete dándole a la campanita para que YouTube te avise cuando subo nuevo vídeo, o hazte miembro del canal para recibir recompensas exclusivas. Tras revisar los juegos, estos pocos de aquí necesitan que se cambien sus pilas. Pero, ¿y si una pila está casi agotada y todavía tengo partidas guardadas? Al quitar la pila para cambiarla, los datos se perderán. Para evitar perder los datos, es necesario seguir dando energía a la memoria mientras se hace el cambio de pila. Os lo mostraré con este juego de Tetris DX que tiene puntuaciones guardadas. Lo que haré será soldar un trozo de alambre a este punto que está en contacto directo con el terminal positivo de la pila y otro alambre a este punto en contacto con el terminal negativo. Gracias a estos alambres puedo usar unos cables con ganchos para conectar esta pila de botón en paralelo a la pila del juego. De esta forma, cuando retire esta pila, la memoria no perderá energía y mantendrá los datos. Tras realizar el cambio de pila, puedo retirar la pila en paralelo y desoldar los alambres de antes. Tras volver a cerrar el juego, compruebo que los datos todavía están guardados. En este punto he de hacer un aviso. Si queréis repetir el proceso, es importante usar una pila o una batería para alimentar el cartucho. No hay que usar adaptadores de corriente ni nada que vaya enchufado a la misma fuente de energía que el soldador. El motivo es que si el adaptador de corriente o el soldador no tienen su masa debidamente aislada de la red eléctrica, podría producirse una corriente eléctrica entre los dos a través del juego. No necesariamente pasarán 100 o 200 voltios, pero si pasan 10 o 20 es suficiente para causar daños en los chips del juego. Por eso es mejor usar una pila para mantener la energía de la memoria. La duración de la nueva pila se encuentra entre los 10 y los 15 años, así que si tus partidas son importantes, es recomendable apuntarte en la agenda cuando hay que revisar la pila. Otra opción es usar un flashcard que guarda las partidas en la tarjeta microSD. Es una forma muy fácil de tener una copia de seguridad de tus datos. Gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado y quieres apoyarme, dale un like, suscríbete o hazte miembro del canal.